en adelante. Amén. Vamos a quedar un instante de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Repito, libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 12, versículo 1. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ese aplauso fue para mí, yo le doy gracias, pero para Cristo tiene que ser mejor. A ver, bien fuerte ese aplauso, porque es para el Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Iglesia, quiero que presten mucha atención a esta palabra, porque esta palabra que el Señor nos ha revelado es el tercer secreto para nosotros ser exitosos. Amén. En primer medida, vemos el llamado que Dios hizo para Abraham. Amén. El llamado que el Señor hizo, gloria a Jesús, para que Abraham se acerque a Dios, para que Abraham dejara su tierra, su parentela, y fuera el lugar donde Dios le indicaba, pues allí Dios le habría de bendecir. En primer lugar, querida iglesia del Señor, si nosotros queremos ser bendecidos, y lo hemos visto a lo largo de estos domingos, si queremos ser bendecidos, necesitamos, o mejor dicho, debemos ser obedientes a la voz de ¿quién? De Dios. Si queremos tener éxito, mis amados hermanos, debemos obedecer al Señor. Ahí está la clave, gloria a Jesús, mis amados hermanos, para nosotros ser bendecidos, para nosotros, hermanos, alcanzar el éxito. Muchos de nosotros aquí hemos leído la historia de Abraham, y Abraham fue un hombre tremendamente prosperado. Por ejemplo, si le damos un vistazo a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia lo siguiente. Génesis capítulo 13, verso 2 dice: y Abraham era ¿qué? ¿Era cómo? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué significa esto? ¿Que Abraham era exitoso? Claro que sí, lo fue, amén. Pero la clave de ese éxito lo vemos, hermanos, en la obediencia que Abraham tuvo hacia Dios. Y es que obedecer a Dios no es cosa fácil. Para obedecer al Señor, mis amados hermanos, muchas veces tenemos que hacer sacrificios. Y si analizamos lo que dice aquí el versículo 1, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. O sea que Abraham, mis amados hermanos, tenía que sacrificar el hecho de estar con su familia. No solamente su familia, su padre también era muy próspero, lo que significaba, hermanos, que Abraham tenía que dejar la herencia que iba a dejar su padre, que iba a dejarle a su padre y que le pertenecía a él. Él tenía que renunciar a esa herencia. Tenía que renunciar a ciertos derechos, mis amados hermanos, que le correspondían a Abraham, hermanos, por ser hijo de su padre, obviamente. ¿Pero fue en vano? No, no fue en vano. Porque podemos ver a la luz de la palabra del Señor que el Señor bendijo a Abraham, como lo leímos en Génesis 13:2, que se hizo riquísimo en ganado, en plata y en oro. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Alábelo, porque Cristo vive, iglesia. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, ahí podemos encontrar, hermanos,
claramente la clave, gloria al Señor, o la principal clave que llevó, hermanos, a Abraham a ser bendecido, que fue la obediencia. Amén. Y vuelvo y repito, esto lo hemos observado en los domingos anteriores, cómo Dios, hermano, bendijo a cada uno de sus siervos por causa de la obediencia que ellos tuvieron a la palabra de Dios, a lo que Dios ordenaba. Esto lo vamos a detallar más adelante. Yo quiero que a lo largo de la historia de Abraham observemos algunas situaciones que vivió Abraham y que esas situaciones nos revelan el éxito contundente que logró Abraham tanto en el ámbito familiar como en el ámbito financiero. Ahora, antes de ir a estos puntos, quiero aclarar algo, y es que el hecho de que seamos exitosos no significa de que nunca vamos a tener pruebas o dificultades. ¿Que las vamos a tener? Sí, las vamos a tener, pero ahí es donde se demuestra el éxito. Cuando una persona supera las dificultades, cuando la persona no logra buenos resultados y no logra superar las dificultades, vemos que se refleja fracaso. Pero cuando la persona logra superar las dificultades, hay éxito. Entonces, el ser exitosos no significa de que nunca vamos a tener situaciones difíciles, situaciones críticas. No, de que van a venir, van a venir. Pero cuando tenemos el éxito de nuestro favor, significa de que vamos a tener buenos resultados, de que vamos a superar esos momentos de dificultad con la ayuda y la misericordia del Señor. Entonces, sabiendo esto, vamos a mirar el primer secreto de Abraham. Génesis capítulo 13, en el versículo 7. Y en este primer secreto vamos a ver cómo Abraham confrontó una situación difícil. Génesis capítulo 13, versículo 7 dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: atención, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Diga gloria a Dios. Abraham, cuando recibió el llamado del Señor, mis amados hermanos, fue, gloria a Jesús, junto con su sobrino. Y como lo leímos en Génesis 13:2, Abraham empezó a prosperar. Y no solamente prosperó Abraham, prosperó también su sobrino. Fueron tan prósperos que la tierra donde ellos vivían ya no tenía capacidad para mantenerlos. Como que la tierra donde ellos estaban habitando, hermanos, se hizo pequeña, a tal punto que los pastores respectivos de cada uno de ellos altercaban unos con otros. No, pero es que este es mi espacio. Y los pastores de Abraham respondían: no, pero ustedes están invadiendo nuestro espacio, porque era mucho lo que ellos tenían. Tenían demasiado ganado, tenían demasiado animales, siervos, y para apacentar sus animales, la tierra donde estaban no estaba ya capacitada, no era suficiente. Entonces empezó a haber ese altercado. Altercado, mis amados hermanos, que igualmente iba a llevar tanto a Abraham y a Lot a pelear. Abraham y Lot podían pelear porque obviamente sus pastores les traían la queja. No, pero es que mira, los pastores de Lot quieren invadir nuestro espacio, nuestro territorio. Y por otro lado, los pastores de Lot también acusando: no, es que los pastores de Abraham son los abusivos, ellos se están tomando de nuestras tierras, ellos no están respetando. Y esto hubiera originado problemas entre Abraham y Lot, tío y sobrino. Pero aquí vemos el secreto. Vemos que Abraham, en medio del altercado, no le dio lugar a la ira, a la contienda, sino que decidió llamar a su sobrino y le dijo: venga, sobrino. Le dice: no es bueno que estemos peleando,
Porque somos ¿qué? Hermanos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes hemos pasado o hemos tenido inconvenientes con algún familiar, ¿sí o no? Pero cuando tenemos ese inconveniente, ¿cómo actuamos? ¿Dejamos que se desarrolle la contienda? Por eso es que muchas familias fracasan y se ven momentos extremos en los que hay familiares que llevan años sin hablarse. No, es que yo no me hablo más con mi tío, yo no le hablo más a mi sobrino, yo no le hablo más a mi abuelo. Desde aquel día que tuvimos ese problema, ya no dirigimos más la palabra. Si Abraham hubiese sido así, hubiera cortado relaciones con su sobrino Lot y no se hubieran hablado más. Pero vemos, hermanos, la intención que tuvo Abraham de solucionar los problemas. Una familia exitosa procura estar siempre bien con su familia. No deja que los altercados pasen y se agrande el problema. No. Así como la Biblia nos revela el actuar de Abraham en el versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos, ni entre mis pastores ni entre tus pastores. Abraham procuró la solución. Y mire lo que la Biblia adiciona a esto. Romanos capítulo 12 en el versículo 18. Repito, Romanos capítulo 12 versículo 18. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la Escritura: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿cómo? Dígalo fuerte, estad ¿cómo? En paz. ¿Con quiénes? Con todos los hombres, no con algunos, no con la minoría. Dice la Escritura: procurad estar en paz. ¿Con quiénes? Todos los hombres. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham, cuando vio este altercado, inmediatamente, hermanos, procuró estar en paz con su sobrino. Inmediatamente le dice: mire, no es bueno que estemos en este altercado, no es bueno que peleemos, ni tampoco tus pastores con los míos, porque somos hermanos. ¿Ha procurado usted pensar de esta manera? Cuando usted está en altercado con algún familiar suyo, cuando ve que la crisis empieza, hermanos, a tomar el control de la familia, ha llamado usted a su familiar y le ha dicho: mire, no es bueno que peleemos porque usted y yo somos familia. ¿Por qué las familias fracasan? Porque ninguno procura la paz. ¿Y de qué se trata la paz? La paz, mis amados hermanos, gloria al Señor, se representa en la gloria a Jesús, en la tranquilidad, en la calma de relaciones de uno para con otro. Y bíblicamente, para lograr esa paz, mis amados hermanos, tenemos que procurar el bien de otros antes que el de nosotros mismos. Así es que se logra tener la paz. Si, por ejemplo, le damos un vistazo al panorama mundial, las guerras que han habido entre diferentes naciones, por ejemplo, actualmente la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, y las guerras que han habido en diferentes países, si usted se pone a pensar, cada guerra que hay en un país es porque cada país, cada gobierno procura su propio bien. Y como procura su propio bien, pues está dispuesto a pasar por encima de los demás. Hasta pisa el derecho de las otras personas para procurar su propio bien. Entonces ahí es donde se ejecuta la guerra, porque cada quien procura lo suyo, mas no el de los demás. Y el Señor nos enseñó que debemos procurar el bien de los demás antes que el de nosotros mismos. No es fácil hacer esto, porque a nosotros siempre nos has enseñado, aún desde pequeños, que debemos procurar nuestro propio bien y pelear por nuestros derechos.
Entonces, por esta razón, crecimos con esa ideología y cuando queremos algo, muchas veces se tiene la mala costumbre de pasar por encima de los demás para lograr nuestros propios objetivos. Entonces, de ahí es donde nacen las guerras. ¿Por qué hay las guerras entre familias? ¿Por qué hay las guerras entre la sociedad? Porque cada quien lucha a toda costa por su propio bien. Así tenga que pasar por encima de los otros. Entonces, como el otro quiere también su propio bien, pues también lucha. Y ahí es donde se llevan las guerras. Pero mire cómo Abraham procura la paz. Abraham no procuró su bien, sino el bien de su sobrino. Porque mire la solución que le da el problema. Le dice, mira, es obvio que tenemos muchas riquezas, tenemos muchos animales y lo mejor es que nos apartemos porque de tanta abundancia que tenemos, esta tierra ya no tiene capacidad de mantenernos. Tenemos que apartarnos. Y miren la solución que le da Abraham. Abraham le dice, mira, si tú dices, vas a la derecha, por mí no hay problema, yo voy a la izquierda. Pero si tú dices, yo voy a la izquierda, por mí no hay problema, yo voy a la derecha. Este pensamiento de Abraham era un pensamiento de paz. Porque si Abraham hubiese procurado su propio bien, le hubiese propuesto a su sobrino, mire, apartémonos, pero yo me agarro a este lado, usted agárrese la parte de allá. Pero fíjese que Abraham puso a escoger a su sobrino. ¿Y su sobrino qué escogió? Leámoslo, por favor. Volvamos a Génesis, gloria al Señor. En el capítulo 13. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Génesis capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra del Señor así. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno hacia el otro. ¿Cuál fue la tierra que escogió Lot? ¿La mejor o la más seca? ¿Cuál fue la que escogió? La mejor. Él alzó sus ojos y vio, hermanos, la llanura. Y dice la Biblia que la vio como el huerto de Jehová, algo bonito. Pero Abraham no tuvo problema. Abraham no renegó. Abraham fue claro, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Por mí no hay problema. Porque así es que se logra la paz. La paz la logramos conciliar cuando nosotros, hermanos, no procuramos solo nuestro propio bien, sino el de los demás. Entonces ahí fue donde Abraham tuvo éxito. Abraham podía haber peleado por lo suyo. No, usted se está aprovechando de mí. Usted está queriendo agarrar esa parte que parece el huerto de Jehová y yo no se lo voy a permitir, porque acuérdese que a mí me llamó Dios, no fue usted. Usted se vino pegado a mí, pero la promesa es para mí. Y repito, Abraham podía haber peleado y haber cuestionado la decisión de Lot, pero no, Abraham lo dejó. Porque esa es la manera en la que se procura paz. El éxito en las relaciones familiares lo podemos alcanzar cuando estamos prestos a solucionar un problema. Pero ¿cómo lo solucionamos? No pensando solamente en nuestro propio bienestar, sino pensando en los demás. Piensa en tu familiar también. Vuelvo y repito, ¿por qué familias fracasan? Porque no quieren solucionar el problema, quieren dejarlo así. Y cada quien agarra por su lado, y pasan los meses y pasan los años, y los familiares no se vuelven a hablar, nunca más se dirigen la palabra. ¿Por qué sucede esto, querida iglesia del Señor? Porque cada quien procura lo suyo. Pero el Señor a nosotros los creyentes nos ordena procurar el bien de los demás.
Esa es la manera correcta en la que usted y yo debemos obrar en medio de un problema familiar. Aquí vemos que Abraham enfrentó un problema, sus pastores con los pastores de Lot, y un problema que también, hermanos, incluía a su sobrino. Pero vemos que lo solucionó. Problemas con nuestra familia siempre van a venir, pero la pregunta es, ¿estamos prestos para solucionarlos? ¿Procuramos la paz o simplemente dejamos así? Y ahí es donde las familias fracasan, porque ahí es donde nunca más se vuelven a hablar. Pasan meses, pasan años, y son quizás padres a hijos o sobrinos a tíos, y nunca más se dirigieron la palabra, porque nadie prestó, hermanos, la cara para solucionar el problema. Pero aquí vemos el secreto de Abraham. Siempre estuvo, hermanos, dispuesto a estar en paz en medio de los problemas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Siguiendo con la historia de Abraham, vamos a encontrar el segundo secreto de este siervo Abraham. Y es que la Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 14, que hubo una guerra. Lot se fue a vivir a las llanuras, pero Lot, hermanos, no supo que la gente que vivía alrededor de las llanuras, que era la gente de Sodoma y Gomorra, eran malas. Y Lot resultó, hermanos, despojándose de sus bienes y viviendo en la ciudad. Despojando de sus animales y viviendo en la ciudad. Y en medio de ellos se levantó una guerra. 4 reyes se unieron para hacer guerra entre Sodoma y Gomorra y otros 3 reyes más. Fue una guerra de varios países. Y en esa guerra perdió Sodoma y Gomorra, lo que significa, hermanos, que los que vivían en Sodoma y Gomorra, Lot también fueron llevados en cautiverio, fueron llevados prisioneros, les despojaron de todo lo que tenían y se los llevaron prisioneros. Entonces, mis amados hermanos, cuando Abraham se entera de esto, mire lo que hace. Génesis capítulo 14, versículo 14. Repito, Génesis capítulo 14, verso 14 en adelante, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Diga gloria a Dios. Cuando Abraham vio a su sobrino en problemas, ¿qué fue lo que hizo? Le ayudó. Esa es una clave contundente para un éxito familiar. Cuando vemos a un familiar en problemas, ¿qué debemos hacer? Es lo que deberíamos hacer, por naturaleza. Pero ¿cuántas familias fracasan y ven a su familiar en problemas y no lo ayudan? ¿Por qué no lo ayudan? Porque quizás suele existir un resentimiento. Abraham podía haberse dejado llevar por ese resentimiento. Abraham hubiese dicho: ay, a Lot se lo llevaron prisionero. ¿Quién lo manda? Él fue abusivo. Cuando yo lo puse a escoger, se escogió la mejor parte. Así que mírelo, ahora está pagando las consecuencias, la justicia de Dios. Así hubiese dicho Abraham. Y si hubiera quedado de brazos cruzados, no. Mi sobrino se lo merece. Eso le pasa por avariento, eso le pasa por aprovechado. Como me vio a mí noblecito, como me vio a mí que lo puse a escoger, claro, él ni corto ni perezoso, escogió lo mejor para él. Pero ahí está la justicia de Dios. Y Abraham no hubiese hecho nada. Abraham se hubiera quedado de brazos cruzados. Pero hermanos, a la luz de la palabra del Señor podemos observar que Abraham decidió ayudar a su familiar. Aunque hubiese sido abusivo, aunque hubiese escogido la mejor tierra
para Abraham fue correcto ayudar a su familiar que estaba mal. Y no fue fácil la ayuda, ¿sabe por qué? Porque como te mencioné anteriormente, fueron 4 reyes que hicieron guerra en contra de Sodoma y Gomorra y otros 3 reinos más. Lo que significaba, hermanos, que Abraham tenía que enfrentarse a 4 reyes. Cada reino, gloria al Señor, era una nación. Y cada rey tenía su ejército, que por lo mínimo podía constar de 5,000 hombres, 5,000 soldados. Entonces haga cuenta, si eran 4 reyes y cada rey tenía 5,000 soldados, ¿a cuántos soldados tendría que enfrentarse Abraham? 20,000. ¿Y con cuántos él se fue a pelear? Con 318 hombres. Y lo más tremendo es que no eran 318 soldados, eran 318 ¿qué? Siervos. Ni siquiera eran soldados, ni siquiera eran profesionales en la guerra. Eran solamente siervos. Lo único que sabían era sembrar, cosechar, cuidar animales. Entonces, como que, hermanos, a la capacidad que tenía Abraham no iba a poder vencer estos 4 reyes. Pero ¿sabe, hermanos, cuál era la ventaja que tenía Abraham? Que Dios estaba con él, que Dios lo acompañó para vencer a estos 4 ejércitos. ¡A su nombre! ¿Quién es el que vive? Entonces, mi hermano, ¿sabe qué es lo que nos demuestra aquí la palabra de Dios? Que Dios respalda el hecho de usted ayudar a una persona que lo necesita. Porque Dios fue el que ayudó a Abraham. Dios acompañó a Abraham en esa, hermanos, en ese proyecto que él emprendió de ayudar a su sobrino. Aunque su sobrino quizás no lo mereciera, pero Dios lo acompañó. Entonces vuelvo y repito, esto es una muestra, una prueba contundente de que Dios aprueba que usted ayude a su familiar. Así usted diga, pastor, pero es que mi familiar no merece que yo lo ayude porque se portó mal conmigo, porque me hizo maldad a mí. Quizás no lo merece, pero algo el Señor Jesús nos enseñó, y es que Jesús nos enseñó que al que nos hace mal, ¿cómo debemos pagarle? Con bien. Lo que nos enseñó el Señor Jesús fue que debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos pagar bien por mal. Si a ti te hicieron mal, nosotros como cristianos, ¿cómo pagamos? Con bien. Es lo que el Señor, mis amados hermanos, nos orienta a través de su palabra. Entonces quizás podemos decir, pastor, pero es que él no se merece la ayuda que yo le puedo dar. Entonces, ¿para qué lo voy a ayudar? Hermanos, recuerde lo que Jesús dijo, que debemos pagar bien por mal. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Será que usted y yo merecemos las bendiciones que Dios nos da? ¿Qué dice usted? ¿Las merecemos o no las merecemos? No, yo creo que no las merecemos. ¿Pero por qué, pastor? Porque, hermanos, nosotros muchas veces le fallamos a Dios. Quizás hay días que sí tenemos ánimo de venir a la iglesia, oramos, nos consagramos. Muchos de ustedes quizás tomaron la decisión de bautizarse. Pero a pesar de ello, cometemos errores, cometemos fallas, y esos errores y fallas no nos hacen merecedores de ser bendecidos por Dios. No nos hacen merecedores de que recibamos su bendición. Pero aún así, sin ser merecedores de la bendición, cuando nosotros nos arrodillamos y le decimos, Señor, por favor ayúdanos, Dios nos ayuda o no nos ayuda. Entonces, para que te des cuenta, debemos tomar el ejemplo del Señor. Nosotros no merecemos ser ayudados por Dios, pero cuando le pedimos al Señor, Él nos ayuda.
Nosotros no merecíamos el hecho de que Jesús viniera aquí a la tierra a salvarnos, pero Jesús, hermanos, lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros tan malos, tan perversos, Jesús dio su vida para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos bendición. Oh, hermanos, nosotros no éramos merecedores de tanta gracia, de tanta misericordia del Señor. Pero aún así, Dios tiene misericordia de nosotros y nos bendice. Entonces piensa en esto, mi amado hermano. Si tu familiar no es merecedor, no importa, ayúdalo, bendícelo, porque así hizo Dios con nosotros. Nosotros no merecíamos estar aquí, no merecíamos ser salvos, pero Dios nos dio la salvación. Entonces no te pongas a pensar si tu familiar merece o no merece ser ayudado. Si tú quieres que tu familia sea exitosa y si tú ves a tu familiar mal, y si un día él te hizo mal, no pienses en ello. Piensa en lo que Jesús enseñó, que debemos pagar bien por mal. Piensa en lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no éramos merecedores de ser bendecidos, pero aún así Él nos bendijo. Entonces, de gracia recibimos, damos de gracia. Recibimos de esa gracia de Dios su ayuda cuando no la merecíamos, pues también demos de esa gracia. Ayudemos a nuestra familia. Así no sean merecedores. Ayudémosles, démosle un consejo, reconciliémonos con ellos, volvamos en paz. Entonces, esto fue clave, hermanos. Y fíjese que Dios respaldó la acción de Abraham. Si Dios no hubiese estado de acuerdo con Abraham, Dios no hubiera permitido que Abraham peleara por su sobrino. Dios le hubiese dicho, no, déjalo, él se merece, porque él se aprovechó de ti, él se aprovechó de tu nobleza. Así que déjalo, que sufra. Pero no, fíjese que Dios respaldó a Abraham. Hermano, yo estoy seguro que el día en que usted decida extenderle la mano a su familia, ayudar a su familia, Dios te va a respaldar, porque Dios aprueba cuando nosotros extendemos nuestras manos para ayudar a nuestra familia. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Tercer paso, mis amados hermanos, que ejecutó Abraham para ser exitoso familiarmente y financieramente. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 17, en el versículo 19. Perdón, Génesis capítulo 18. Versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. Miren lo que la Biblia declara. Dice la palabra de Dios así. Porque yo sé que mandará, esto es lo que Dios dice acerca de Abraham. Miren lo que dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Diga gloria a Dios. Miren lo que Dios describe de Abraham. Dios dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Hermano, ¿quiere que su familia sea exitosa y bendecida? Háblele de su familia de Dios. Háblele a sus hijos de Dios. Enséñeles el camino de Dios. No seamos egoístas, no nos quedemos con lo que Dios nos da aquí en la iglesia. Compártalo con su familia. Dios sabía que Abraham hablaría a sus hijos y a su casa del camino de Jehová. Y este es un paso importante, hermanos, para nosotros tener éxito familiarmente y financieramente. ¿Queremos ser bendecidos, mis amados hermanos? Invitemos a Dios a nuestra familia. ¿Por qué, mis amados hermanos, las familias fracasan? Porque prefieren vivir lejos de Dios. Porque no invitan a Dios a sus familias.
Recordemos las palabras que el Señor Jesús declaró diciendo: lejos de mí, nada podéis hacer. Y hay familias, mis amados hermanos, que prefieren vivir lejos de Dios, que no tienen a Dios, mis amados hermanos, que no hablan del Señor. Y miren que esto es una orden de Dios. Leamos lo que dice la Escritura aquí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Repito, Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás ¿a quiénes? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora vayamos aquí mismo a Deuteronomio, unas páginas más adelante, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Repito, capítulo 6, versículo 6 en adelante de Deuteronomio. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Diga gloria a Dios. Mire lo que el Señor ordena, mire lo que el Señor manda. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que hablemos de su palabra. ¿A quiénes? A nuestros hijos, a nuestra casa. Esto era lo que hacía Abraham. Abraham hablaba a su familia, a sus hijos, de las cosas de Dios, del camino de Dios. ¿Quiere usted que su familia sea bendecida? ¿Quiere que sus hijos sean bendecidos? Hábleles de Dios. Ah, pastor, yo pensé que eso era oficio de los pastores, de las profesoras de la escuelita dominical, que ellas se encarguen de hablarle de Dios. Hermano, la primer responsabilidad de usted dar a conocer a Dios a su familia recae sobre nosotros, sobre las cabezas de hogar, es decir, sobre los padres y sobre las madres. Es tu responsabilidad hablarle de Dios a tu familia. Es tu responsabilidad traer a tus hijos a la iglesia, enseñarles el camino. Mire, mijito, hoy es domingo, hoy es día del Señor, hoy es el día en que todos los cristianos conmemoramos, recordamos que Jesús resucitó, porque fue un día domingo en que Jesús venció a la muerte. Así que todos los domingos tenemos que ir a la iglesia, y ahí tú les estás enseñando a tus hijos el camino de Dios. Pero hay personas que no se animan. No, pastor, es que está muy pequeñito. ¿Qué le voy a exigir? ¿Qué le voy a pedir? Pastor, están jóvenes, hay que dejarlos que disfruten la juventud, que se diviertan con sus amigos. Yo el domingo vengo a la iglesia, pero dejo que mis hijos vayan con sus amistades, se diviertan, y después ellos tomarán la decisión de buscar a Dios. Cuidado. Porque mientras que tu familia, tus hijos estén en tu casa, háblales de Dios. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos, nuestra familia conozca el camino de Dios. Cuando enseñamos a nuestra familia a buscar el camino de Dios, esa familia está destinada a ser exitosa, a ser bendecida. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero la bendición de Dios va a reposar sobre esa familia. A su nombre. Entonces es nuestra responsabilidad, querida iglesia. Es tu responsabilidad. Levante su mano y diga conmigo: es mi responsabilidad hablarle a mi familia de las cosas de Dios. La pregunta es, ¿lo está usted haciendo? ¿Hablas a tu familia de Dios? ¿Los invitas a la iglesia? Pastores que me da miedo, pastores que son duros. No. Dios sabía que Abraham siempre hablaría a su casa y a sus hijos del camino de Jehová. Ese fue el secreto que tenía Abraham. Agarró a sus hijos, hermano, a Isaac, a Ismael también, les enseñaba de las cosas de Dios.
Y eso lo vemos contundentemente en el capítulo 22 de Génesis, cuando vemos que Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac. Abraham agarra a su hijo y se lo lleva, mis amados hermanos, al sacrificio. Y su hijo Isaac le dice: papá, llevamos leña, llevamos el fuego, pero falta el sacrificio. ¿Qué significa esto? Que Abraham ya le había enseñado a su hijo cómo sacrificar delante de Dios. Entonces vemos que Abraham sí efectivamente enseñaba a sus hijos. Entonces te pregunto, mi amado hermano, ¿estás enseñando a tus hijos el camino de Dios? ¿Los motivas, los animas? Ese es un éxito para la familia. Y no solamente para la familia, para la sociedad. Algo que yo quiero compartirles, hermanos, es que cada vez que yo voy a mi casa a visitar a mis papás, hermanos, mi papá siempre tiene esa buena costumbre, y ya nosotros siendo mayores, mi hermano tiene su familia, yo también tengo mi familia, pero algo que tiene mi papá es que en un día siempre dice: bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer una oración. Y sabe, mi papá no lo podría hacer porque yo soy pastor, yo conozco de la Biblia. Y quizás podríamos decir: no, yo no necesito leer tanto la Biblia porque soy pastor. Y no necesito que mi papá me lea la Biblia porque yo soy pastor. Pero aún así, mi papá, sabiendo que soy pastor y teniendo hijos mayores que ya somos bautizados, conocedores de la palabra, aún así él nos agarra y nos dice: Giovanni, léase un versículo. O le dice a mi hermano: mi hijo, léase un versículo, vamos a meditar en esta palabra y vamos a hacer una oración. Y les comparto esto, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta que no importa la edad. Es lindo sentarnos en familia y compartir la palabra de Dios. Y cuando, hermanos, Dios nos permite, gloria al Señor, compartir esos momentos de la palabra del Señor, sabe, hermanos, yo me siento como un niño. A pesar de que soy pastor, a pesar de que ya tengo mi edad, tengo mi familia, yo me siento como un niño escuchando a mi papá hablándome de la palabra de Dios. Y es bonito, esto bendice las familias, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren que su familia sea bendecida? Levante sus manos y diga: gloria a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablemosle de Dios. Hermano, tómese unos minutos en su casa para leer la Biblia. Así sean 5 minutos, mis amados hermanos. Agarre a sus hijos, agarre, hermanos, a su esposo, a su esposa. Siéntese en un ratito y mediten en la palabra del Señor. Lean una porción de la Biblia y luego hacer una oración. Eso trae bendición a las familias. Así hacía Abraham y su familia fue bendecida. Hermanos, compartamos ese tiempo. Hay veces, hermanos, nosotros utilizamos el tiempo y lo desperdiciamos en cosas, hermanos, tan innecesarias. A veces, hermanos, pasamos horas en el celular y trasnochamos. Los ojos se nos vuelven cuadrados, rojos, de estar ahí clavados en el celular, y no apartamos un tiempo para decir: ¿sabe qué? Agarremos la Biblia. Hijos míos, sentémonos aquí. Leamos un ratito la palabra, oremos al Señor. Y muchas veces, hermanos, por este tipo de situaciones es que desechamos a Dios y las familias fracasan. Recuerde, la Biblia dice: lejos de mí, nada podemos hacer. Si usted quiere que su familia sea bendecida, necesitamos ¿a quién? A Dios. Necesitas a Dios, necesitas al Señor. Entonces invoquemos a Dios, pongamos en práctica este paso que dio Abraham, el paso de hablarle a su familia, de hablarle a su casa, de hablarle a sus hijos de Dios, y Dios lo bendijo de manera poderosa y especial. A su nombre. Cuarto paso que llevó a Abraham a ser exitoso fue que siempre colocó en primer lugar a Dios. Esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 22,
cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y es tremendo porque tan pronto, gloria al Señor, Abraham recibió esta orden. Mire lo que dice el verso 3, Génesis 22:3. Abraham se levantó muy, ¿qué? Muy de mañana, y enalabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no dejó pasar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses o un año para cumplir lo que Dios le dijo. Tan pronto recibió la palabra, que no era una palabra fácil. Imagínense, sacrifícame a tu hijo. Era una palabra para decir, Señor, pero déjame un tiempito más, disfrutar de mi hijo. Mira que todavía es un jovencito, quiero disfrutar de él. Déjame un par de años más. No. Aquí dice el verso 3 que Abraham se levantó muy de mañana. ¿Por qué Abraham hizo esto? Cualquiera podría decir, no, es que Abraham era un despiadado o Abraham no amaba a su hijo. No, claro que lo amaba. Y yo creo que cuando él recibió esta orden, sintió dolor en su corazón. Pero a pesar de ello, para Abraham, Dios estaba primero. Así que esto lo llevó, hermanos, a levantarse tempranito, en la mañana, y hacer conforme Dios le había dicho. Esa es una clave, hermanos, para nosotros ser exitosos. Ponga a Dios en primer lugar. Jesús en su sermón del monte declaró diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán. ¿Te das cuenta? Hay bendición, hay añadiduras cuando tú colocas a Dios en primer lugar. Cuando tú lo pones en primer puesto. Y es que Dios siempre ha querido esto. Dios quiere que usted le dé el primer lugar a Él. La pregunta es, ¿le ha dado usted ese lugar al Señor? ¿Le pone usted a Dios en primer lugar? ¿O quizás para usted el primer lugar está en otras cosas? ¿Cómo hago yo para saber a quién tengo en primer lugar? Te pongo un ejemplo. Cuando de repente el pastor le dice, hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? ¿Por qué no se ha acercado? Y el hermano dice, pastor, es que tengo mucho trabajo y no me ha quedado tiempo, pero tan pronto me queda un tiempito, ahí vengo a la iglesia. Entonces, este hermano, ¿qué tiempo le está dando a Dios? El que le sobra. Tan pronto le quede un tiempito, el tiempo que le sobre, ahí voy a buscar a Dios. ¿Y Dios qué lugar quiere? El primero. Pero este hermano, ¿a qué le está dando lugar? A su trabajo. Para él está primero su trabajo. Y Dios cuando le quede un tiempito. No me malinterprete, como siempre lo digo. No es que sea malo trabajar. No te estoy diciendo a que renuncies a tu trabajo, no. Debemos trabajar. Dios creó el trabajo como un medio de sustento para el ser humano, pero el problema está cuando la persona se esclaviza en su trabajo y deja a Dios en el último lugar. Y eso es un grave error. Hay personas que de repente le prometen a Dios, Señor, voy a hacer todos estos 7 domingos de la campaña y no voy a faltar, voy a venir a esta campaña. Pero resulta que en medio de esos domingos llegó la visita del tío Joacundo. Ay, llegó el tío Joacundo y llegó de la Inca y me trajo plátanos, me trajo. ¿Cómo lo voy a dejar yo aquí en la casa? Señor, tú sabes, tú conoces que no puedo dejar aquí solito a mi tío Joacundo, así que yo no puedo ir hoy a la iglesia. Entonces rompió la campaña que le prometió a Dios. Y no es que sea malo recibir su familia, no es una bendición recibir la familia. Pero ahí nos estamos dando cuenta qué lugar le estamos dando a Dios. ¿Estamos priorizando a Dios o estamos priorizando otras cosas? Para Abraham era primero Dios. Y si usted quiere tener éxito en su familia, ponga a Dios en el lugar que se merece.
Dios no quiere el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el último lugar. No, Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿le estamos dando ese lugar al Señor? ¿Estamos priorizando a Dios? ¿O somos de las personas que cuando llega el tío Joacundo, no, Señor, yo hoy no voy a ir a la iglesia? Sí, yo te prometí una campaña, Señor. Y el pastor se llama al hermano, pero ¿por qué no vino? Usted le prometió la campaña al Señor. Ay, pastor, disculpará porque es que vino mi familiar y no pude venir a la iglesia. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, mis amados hermanos, que el primer lugar no es para Dios, sino se lo está dando a otra persona. ¿Por qué Abraham fue exitoso? Porque el primer lugar siempre se lo dio a Dios. Hasta el punto de llegar a sacrificar a su hijo. Aunque no lo hizo porque era una prueba de fe, pero Abraham tuvo la intención de hacerlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Sacrificarías el tiempo con tu familia por estar en la presencia de Dios? Un día domingo es un día para pasar en familia, ¿sí o no? Para levantarse tarde, para estar ahí con la familia, salir al parque, salir a un centro comercial, salir a comer algo rico. Pero el hecho de que usted haya venido hoy a la iglesia y aún hayas traído un familiar o un amigo, sacrificando un día domingo, un día de descanso, un día donde podrías estar en el parque, podrías estar en un centro comercial, podrías estar en un restaurante rico, delicioso, con tu familia, almorzando algo rico, pero hoy usted prefiere estar aquí en la iglesia, comiendo el mejor alimento espiritual, dándole ese tiempo a Dios. Hermano, eso es un símbolo, un síntoma de que tú le estás dando el lugar que el Señor se merece. No deje esa buena costumbre. No la deje. Siga, hermanos, ejecutando esa buena costumbre, dándole el primer lugar. Y cuando tú le das ese primer lugar al Señor, hay una relación íntima con Dios, una relación más cercana. Y aquí viene el quinto secreto de Abraham. ¿Cuál fue ese secreto, mis amados hermanos? Que Abraham llegó a tener demasiada confianza a Dios. Tanta confianza había en Abraham de parte de Dios que aún Dios no se atrevía a guardarle secretos a Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 18 en el versículo 17. Génesis 18, 17 dice la escritura: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjese que estas palabras fueron pronunciadas por Dios y Dios dice, ¿habré yo de ocultarle o de esconderle o de encubrirle a Abraham lo que yo voy a hacer? Démonos cuenta, hermanos, que Dios no tenía secretos con Abraham. ¿Por qué? Porque había una relación íntima, había una cercanía muy profunda entre Dios y Abraham. Y era tan profunda esa cercanía que mire lo que llegó a ser Abraham. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, en el versículo 23. Repito, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 2, en el versículo 23. Dice la palabra de Dios así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado ¿cómo? Fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. ¿Será usted llamado amigo de Dios? ¿Será que usted puede llamarse un amigo de Dios? Pastor, es que yo oro, pastor, le soy sincero, yo oro 3 veces al día. Cuando presento el desayuno, el almuerzo y la comida. O pastor, yo oro cuando tengo el agua al cuello. Ahí sí me acuerdo de orar. Yo vengo a la iglesia, pastor, cuando tengo problemas. ¿Será que una persona así puede llegar a ser amiga de Dios? No, porque no hay cercanía, no hay confianza. Solo se acerca a Dios cuando tiene un problema
O cuando quizás, hermano, va a presentar el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces no hay esa amistad. El éxito de Abraham, hermanos, se fundamentó porque, hermanos, se hizo amigo de Dios. A veces nosotros los seres humanos cometemos el error de hacernos amigos de gente de aquí de la tierra. Y nos acercamos a las personas más poderosas, más pudientes. Es la costumbre de toda persona, porque hay un dicho que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, ¿sí o no? Y en base a ese dicho, entonces nos acercamos a las personas más pudientes. No, hay que ser amigo del alcalde, hay que ser amigo de este vecino que tiene 3 casas, 4 autos, 5 fincas. Y cuando son las elecciones, entonces nos acercamos al político que tenga más influencia para ver si de repente queda de candidato y nos da ese buen trabajo que tanto queremos, o nos da oportunidades. Pero lo más tremendo y el problema de tener amigos de esta magnitud es que nos van a defraudar, nos van a decepcionar. Porque cuando nos acercamos a ellos y quizás necesitamos algo, lo más probable es que nos digan que no. Así como el candidato que gana las elecciones y mientras que está de candidato nos promete el cielo y la tierra, pero cuando llegan al poder ya nos ven por debajo del hombro. No tengo tiempo para usted. No tengo tiempo, otro día le atiendo. Y ese otro día nunca llega. Entonces está comprobado que quizás cuando nosotros como seres humanos queremos acercarnos a alguien con gran influencia, sobresaliente económicamente, hermanos, nos decepcionamos. Pero cuando tú te haces amigo de Dios, no te vas a decepcionar, porque Dios nunca falla. Lo más maravilloso es que Dios es poderoso, tiene mucho más poder que cualquier persona aquí en la tierra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente no se quiere acercar a Dios. Siendo Dios tan poderoso y tan grande, y que Él está dispuesto a entablar una relación íntima con nosotros, sus hijos, de llegarnos a llamarnos amigos de Dios. Pero el problema es que no queremos, habitamos lejos de Dios. Ay, culto, ay, yo no quiero ir hoy a culto. Hoy quiero más bien salir al parque, quiero divertirme. Ay, oración, ay, yo le prometí a Dios orar a la madrugada, pero ay, qué pereza, está haciendo mucho sueño, yo no quiero orar. Ay, yo le prometí a Dios un ayuno y en la casa hicieron un bolón, un tigrillo, uy, tan rico, con huevos, con carne. Y yo le prometí al Señor ayuno, pero el desayuno está muy rico. Ay, Señor, tú sabes, mejor yo no ayuno. Y aquí nos vamos alejando. Parece algo gracioso. Pero hermanos, la gente no se quiere acercar a Dios por recibir placeres, sea de comida o sea de salir a divertirse. Y nos alejamos de Dios. No, hoy no voy a la iglesia. El pastor nos convocó a un ayuno. El pastor nos convocó a una campaña. Pero, yo no quiero ir. Y nos vamos separando de Dios. Y muchos creyentes fracasan. Porque es que la Biblia es contundente cuando nos dice: lejos de mí, nada podemos hacer. Ese va a ser el resultado. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Usted quiere ser exitoso? Acérquese a Dios. Póngale en primer lugar, sea amigo de Dios, conviértase en un amigo íntimo del Señor. Nosotros nos volvemos amigos de alguien cuando tenemos confianza con esa persona, cuando le estamos llamando cada rato, cuando conversamos cada rato. Ahí nos llamamos amigos de esa persona, ¿sí o no? Porque hay una cercanía, hay un vínculo. Pero ¿cómo pretendemos ser amigos de Dios si una vez al mes nos acordamos de venir a la iglesia? Ay, toca ir a la iglesia. Ay, el otro domingo. Ay, sí, toca orar, toca leer la Biblia. Otro día la leo. ¿Cómo vamos a tener un vínculo cercano a Dios
si venimos una vez por mes a la iglesia, si leemos la Biblia cada que se cae una casa, si oramos solo cuando hay problemas. No, hermanos, queremos ser amigos de Dios, acerquémonos al Señor. Usted va a ver cómo Dios te hará una persona exitosa y bendecida para la gloria del Señor. Entonces, he aquí el secreto que Abraham tuvo para ser exitoso. Familiarmente procuró estar en paz en su familia, con su familia. Ante los conflictos siempre buscó solución, paz. El otro secreto fue ayudar a su familia en los momentos difíciles. El tercer secreto e importante, hermanos, siempre habló a su familia de Dios. Siempre habló a sus hijos de Dios, a su casa de Dios. Cuarto y quinto, hermanos, colocó en primer lugar al Señor y se hizo amigo de Dios. Hermanos, apliquemos esto a nuestro diario vivir y usted va a ver el éxito en su familia y en sus finanzas. Colóquese de pie, por favor. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Más fuerte los aplausos para el Señor. Da gloria a Dios, iglesia. Si ese aplauso fue para mí, yo le agradezco. Pero para Jesús tiene que ser más fuerte ese aplauso. A ver, que se oiga que aquí hay un pueblo agradecido con el Señor. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos. Vamos a dar gracias al Señor, todos dando gloria, gloria.